Vamos a explorar una pregunta que la mayoría de las personas sienten pero rara vez expresan en voz alta. No se trata de si existe algo después de la muerte, no de si el alma persiste, no del cielo o el infierno o el juicio final. Esas ideas vienen después. Esta pregunta es más silenciosa y mucho más perturbadora. ¿Están conscientes los muertos de que están muertos? No en el sentido dramático, no como fantasmas arrastrando cadenas o espíritus gritando en la oscuridad, sino conciencia en su forma. Más simple, la capacidad de notar, de saber, de experimentar cualquier cosa en absoluto. ¿Se apaga la conciencia instantáneamente como un interruptor o perdura? ¿Se desvanece lentamente? ¿Cambia de forma o continúa confundida, ininterrumpida, sin darse cuenta de que el cuerpo se ha detenido? Para hacer esta pregunta, honestamente debemos dejar a un lado la comodidad y también el miedo. No estamos tratando de probar nada ni de asustarnos a nosotros mismos. Estamos tratando de mirar directamente lo que sucede cuando los sistemas que normalmente nos dicen quiénes somos comienzan a fallar, porque todo lo que llamamos estar vivos está mediado a través de la conciencia, el pensamiento, la memoria, la identidad, la emoción, el tiempo y la muerte, al menos biológicamente, es la descomposición de las estructuras que sostienen esas experiencias. Pero la descomposición no siempre es instantánea y la ausencia no siempre es inmediata. Comencemos con los últimos momentos antes de la muerte porque ese es el único lugar donde tenemos incluso datos parciales. En entornos médicos, las personas que están muriendo a menudo pasan por una etapa donde la capacidad de respuesta externa se desvanece, pero la actividad cerebral no se detiene inmediatamente. La frecuencia cardíaca disminuye, la presión arterial cae, la respiración se vuelve irregular. Para un observador la persona puede parecer irse mucho antes de que realmente lo haga. Sin embargo, las lecturas de electroencefalograma a veces muestran patrones cerebrales organizados que continúan después de que el corazón se ha detenido. No caos, no estática, sino patrones asociados con el recuerdo de memorias, el procesamiento emocional, incluso imágenes oníricas. Esto se ha observado tanto en casos humanos como en estudios controlados con animales, lo que plantea una posibilidad incómoda. La conciencia puede persistir brevemente después de la muerte clínica, no para siempre, no como una personalidad funcional, sino como algo más simple, un destello, un estado residual. Si la conciencia persiste aunque sea por segundos o minutos, ¿qué experimentaría? Sin entrada sensorial, la conciencia no desaparece, se vuelve hacia adentro. Esto es algo que ya sabemos por experiencia vivida. Cuando cierras los ojos, el mundo no desaparece, cambia. Cuando sueñas, la conciencia continúa sin realidad externa. Cuando estás bajo anestesia, la conciencia no siempre se apaga instantáneamente. Algunas personas reportan estados de deriva, pensamientos desencarnados, transiciones extrañas donde la identidad se afloja antes de desaparecer. La muerte puede involucrar una transición similar pero sin retorno. Ahora considera esto. La conciencia como la experimentamos depende del contraste, luz y oscuridad, sonido y silencio, antes y después. Si el contraste desaparece, la conciencia no necesariamente termina. Simplemente puede no tener nada con qué compararse. Imagina estar en una habitación perfectamente oscura, sin sonido, sin sensación, sin formación de memoria, sin sentido del tiempo. Después de un rato no experimentarías oscuridad, experimentarías nada en particular. Pero la conciencia aún podría estar presente flotando sin referencia. Algunos neurocientíficos argumentan que la conciencia no es un estado de encendido o apagado, sino un gradiente. Se desvanece en capas. Primero desaparece el pensamiento complejo, luego la autorreflexión, luego la memoria, luego la identidad narrativa. Lo que queda, si es que queda algo, es conciencia desnuda, sin historia, sin nombre, sin comprensión de lo que acaba de suceder. Si alguien muere mientras duerme, sedado o inconsciente, la conciencia podría nunca resurgir en un estado capaz de notar la muerte en absoluto. Pero si la muerte ocurre repentinamente o durante el estado de alerta, puede haber un breve periodo donde la conciencia permanece lo suficientemente intacta para registrar que algo está mal. No dolor, no necesariamente miedo, solo una sensación de interrupción. Hay informes de sobrevivientes de paro cardíaco que fueron resucitados minutos después. Muchos describen un momento de confusión, una sensación de desapego, un sentimiento de que el cuerpo ya no responde. Algunos dicen que no se dieron cuenta de que estaban muertos, solo que la realidad se había deslizado. Lo que llama la atención es con qué frecuencia estas experiencias carecen de emoción, sin pánico, sin alivio,
solo observación, como si la conciencia hubiera sido despojada de urgencia. Eso importa porque sugiere que si la conciencia persiste después de la muerte, puede no sufrir de la manera que imaginamos. El sufrimiento requiere memoria, expectativa, comparación, requiere un yo que quiere algo más. Sin esas estructuras la conciencia se vuelve neutral, pero neutral no significa inexistente. Ahora abordemos un problema más profundo. ¿Cómo sabría la conciencia que está muerta? La muerte es un concepto. Los conceptos requieren memoria, lenguaje, identidad y tiempo. Si esos colapsan, el reconocimiento de la muerte puede ser imposible. La conciencia podría continuar sin ninguna comprensión de que algo ha terminado. Esto nos lleva a una posibilidad extraña. Si la conciencia persiste en cualquier forma, puede que nunca se dé cuenta de que ha muerto. Piensa en los sueños profundos. En un sueño rara vez cuestionas la realidad en la que estás. Incluso cuando las cosas son imposibles, la mente las acepta. Solo al despertar, te das cuenta de que el sueño no era real. Pero, ¿qué pasa si no hay despertar? Si la muerte es el estado onírico final, la conciencia podría continuar sin reconocerlo nunca como muerte. No habría un antes con el que comparar, porque la memoria puede haberse ido. No habría un después porque el tiempo puede no experimentarse. Solo presencia sin contexto. Algunas tradiciones filosóficas argumentan exactamente esto, que la conciencia es fundamental y la identidad es temporal. Cuando el cuerpo muere, la identidad se disuelve, pero la conciencia permanece sin anclaje, no personal, no observando un mundo, simplemente siendo. Desde esa perspectiva, los muertos no son conscientes de que están muertos, porque no queda un ellos que sepa nada. Solo hay conciencia sin propiedad. Pero esa idea perturba a las personas por una razón diferente. Sugiere que la muerte no es un final, sino una sustracción, la eliminación de todo lo que hacía que la conciencia se sintiera como yo. Y sin embargo, ya experimentamos versiones pequeñas de esto todas las noches. Cuando te quedas dormido, tu sentido del yo desaparece mucho antes de que la conciencia se apague completamente. Hay una brecha entre ser tú y no ser nada. La mayoría de las personas no lo recuerdan, pero eso no significa que no esté ahí. La muerte puede ser simplemente esa brecha sin retorno. Sin embargo, hay otro ángulo que merece atención. Los relatos culturales y antropológicos a lo largo de la historia describen repetidamente a los muertos como inconscientes de su condición. Historias de fantasmas, creencias ancestrales. Incluso ciertos textos religiosos describen a los muertos como persistentes, confundidos o repitiendo comportamientos de la vida, sin darse cuenta de que han muerto. Aunque estos relatos son simbólicos, reflejan una intuición que los humanos han llevado durante miles de años, que la conciencia puede sobrevivir al cuerpo, pero la comprensión no. Incluso la psicología moderna reconoce una versión de esto. Cuando alguien experimenta un trauma severo, la conciencia puede fragmentarse. Las personas pueden continuar funcionando sin procesar completamente lo que les ha sucedido. La mente se protege retrasando el reconocimiento. Si la muerte es el trauma definitivo, no es irrazonable imaginar que la conciencia persista brevemente sin comprensión. Entonces, ¿están conscientes los muertos de que están muertos? Si la conciencia persiste, probablemente no de la manera que pensamos, no como una realización, no como un momento de claridad, más como un eco que se desvanece, que nunca escucha su propio final. Y si la conciencia no persiste en absoluto, entonces no queda nadie para ser consciente de nada, incluida la muerte, lo que lleva a la misma conclusión desde la dirección opuesta. O la conciencia continúa sin comprensión, o la comprensión termina con la conciencia. En ningún caso hay un momento en que los muertos sepan claramente lo que les ha sucedido. Esto es inquietante, pero también extrañamente suave, porque sugiere que la muerte puede no involucrar realización, sin conocimiento repentino, sin anuncio cósmico, sin voz interna diciendo esto es todo, solo un deslizamiento silencioso lejos de las estructuras que hicieron posible el conocimiento en primer lugar. Y eso plantea un pensamiento final para esta parte. Si los muertos no son conscientes de que están muertos, entonces el miedo que atribuimos a la muerte pertenece enteramente a la mente viva. Es un miedo de anticipación, no de experiencia. Un miedo creado por el pensamiento, no confirmado por la conciencia, la sensación, la codificación de memoria, la regulación emocional, incluso la percepción del tiempo son procesos corporales. Elimina el cuerpo, y la conciencia, si permanece, estaría profundamente alterada. Para entender cómo podría ser ese estado alterado, necesitamos mirar momentos en que el cuerpo parcialmente deja de hacer su trabajo,
mientras la persona aún está viva. Los casos extremos de hipotermia ofrecen una visión. Las personas cuya temperatura corporal cae peligrosamente a menudo reportan un estrechamiento de la conciencia. El pensamiento se vuelve lento, fragmentado, la identidad se debilita, el tiempo se estira o colapsa. Algunos se sienten separados de su propio cuerpo, viéndolo como si perteneciera a otra persona. Otros no sienten nada en absoluto, solo una vaga sensación de estar presente sin propósito. Lo importante es que muchos no se dan cuenta de que están muriendo, no piensan este es el final, simplemente dejan de formar ese tipo de pensamiento. La conciencia continúa, pero el significado se disuelve. Lo mismo sucede en la privación severa de oxígeno. Los pilotos expuestos a hipoxia a menudo permanecen conscientes por un corto tiempo, pero pierden la capacidad de reconocer el peligro. No entran en pánico, no toman decisiones racionales, se sienten tranquilos, incluso eufóricos. Mientras la conciencia se degrada, los sistemas necesarios para entender lo que está sucediendo fallan antes de que la conciencia misma lo haga. Esto sugiere algo crucial: la conciencia puede existir sin perspicacia. Entonces, si la muerte involucra un colapso rápido de los sistemas de soporte corporal, la conciencia podría permanecer brevemente mientras la perspicacia desaparece. No habría realización de la muerte porque la realización requiere cognición intacta. Incluso el sentido del tiempo probablemente desaparecería temprano. El tiempo no es algo que la conciencia observe pasivamente, es algo que el cerebro construye activamente. Sin formación de memoria y secuenciación no hay antes y después. Todo se convierte en un solo momento continuo o nada distinguible en absoluto. Eso importa porque sin tiempo la conciencia no puede esperar, lamentar o anticipar. No puede pensar: ahora estoy muerto, porque ese pensamiento requiere una narrativa anclada en el tiempo. Entonces, ¿qué experimentaría la conciencia en su lugar? Posiblemente nada reconocible, o posiblemente algo como la quietud profunda reportada en ciertos estados meditativos. Los meditadores avanzados describen estados donde la identidad se disuelve, el pensamiento cesa y solo queda la conciencia, sin yo, sin objeto, sin observador y observado, solo presencia. Esos estados no son inconsciencia. Las lecturas de electroencefalograma muestran conciencia sin actividad cognitiva normal, y las personas que regresan de ellos a menudo luchan por describirlos, porque el lenguaje mismo depende de la distinción sujeto-objeto. Si la muerte produce un estado similar, conciencia sin estructura, entonces los muertos no serían conscientes de estar muertos, por la misma razón que alguien en ese estado no es consciente de estar vivo. Las categorías ya no aplican, pero hay otra posibilidad que no hemos abordado todavía: que la conciencia se fragmente, en lugar de simplemente desvanecerse. El cerebro no es un sistema único unificado. Diferentes regiones soportan diferentes aspectos de la conciencia. Cuando ocurre daño, algunas funciones pueden sobrevivir, independientemente de otras. Las personas con ciertas lesiones cerebrales permanecen conscientes, pero pierden su sentido del yo. Otros retienen la identidad, pero pierden la profundidad emocional. Algunos pueden percibir pero no recordar. Entonces la muerte puede no ser un cierre limpio, puede ser una cascada de fallas con la conciencia rompiéndose en estados parciales. En tal escenario, fragmentos de conciencia podrían persistir brevemente sin integración, no una experiencia coherente, sino destellos, sensaciones sin contexto, pensamientos sin propiedad, sentimientos sin memoria. Y nuevamente ninguno de estos fragmentos sería capaz de reconocer la muerte como concepto. Simplemente surgirían y se disolverían. Esto se alinea con muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte, donde las personas describen que la conciencia existe en un lugar sin límites, sin cuerpo, sin lenguaje. A menudo dicen que no pensaron: estoy muerto. No pensaron nada en absoluto en palabras, solo había ser. Los escépticos señalan acertadamente que estas experiencias ocurren en cerebros vivos bajo estrés extremo, pero eso es exactamente por qué importan. Nos muestran cómo se ve la conciencia cuando los sistemas que normalmente la estructuran están fallando. Lo que nos lleva a una idea perturbadora pero importante: la muerte puede no sentirse como nada, no porque la conciencia se haya ido, sino porque el sentimiento mismo requiere contraste, memoria e interpretación. Sin esos, la conciencia está vacía de contenido. Esto es difícil de aceptar porque equiparamos conciencia con experiencia, pero conciencia y experiencia no son lo mismo. La experiencia es conciencia más estructura, elimina la estructura, y la conciencia permanece vacía. Desde afuera ese vacío parece nada.
Desde adentro puede no haber adentro que notar. Entonces, cuando preguntamos si los muertos son conscientes de que están muertos, puede que estemos haciendo el tipo equivocado de pregunta. Estamos imaginando la conciencia como algo que se mantiene atrás y reflexiona. Pero la conciencia despojada de sus herramientas puede no ser capaz de hacer eso en absoluto. Ahora considera otro ángulo. ¿Qué pasa si la conciencia no se desvanece inmediatamente, sino que permanece unida a la memoria corporal por un tiempo? Algunos neurocientíficos proponen que la conciencia puede persistir mientras el cerebro pierde lentamente coherencia. En ese caso, la conciencia podría reproducir fragmentos de memoria, no deliberadamente, sino automáticamente. La red de modo predeterminado del cerebro responsable de la memoria autobiográfica a menudo se activa bajo estrés. Esto podría explicar por qué algunas personas moribundas parecen revivir momentos de su vida. Pero revivir no es entender. La reproducción de memoria no implica reconocimiento de la muerte, es solo activación de patrones. Si la conciencia queda atrapada en estos bucles, brevemente podría sentirse como soñar, y en los sueños casi nunca nos damos cuenta de que estamos soñando a menos que algo desencadene lucidez. La muerte no proporciona tal desencadenante, sin entrada externa, sin cuerpo, sin continuidad. La conciencia no tendría punto de referencia para concluir que la vida ha terminado. También existe la posibilidad de que la conciencia cese por completo en el momento en que el cerebro ya no puede sostenerla. En ese caso, la pregunta se responde a sí misma. No hay conciencia para saber nada, pero nota algo sutil. En ambos escenarios, conciencia persistiendo sin comprensión o conciencia terminando completamente, el resultado es el mismo. No hay experiencia de saber que estás muerto. El miedo de ese momento existe solo en la imaginación. Y sin embargo, los humanos en todas las culturas sienten que los muertos no saben. Esta intuición aparece una y otra vez en el arte, el mito y la literatura, no como terror sino como quietud, como descanso, como ausencia de preocupación. Incluso los idiomas reflejan esto. Decimos que alguien ha pasado, se ha ido, se ha quedado dormido, no que se dio cuenta de su condición. Esto puede no ser negación, puede ser reconocimiento de que la conciencia como la entendemos no sobrevive con sus poderes interpretativos intactos, lo que nos lleva a una pregunta que reenmarca silenciosamente todo. Si los muertos no son conscientes de que están muertos, entonces ¿cuándo deja la conciencia de ser nosotros? ¿Es cuando el corazón se detiene? ¿Cuando la memoria falla? ¿Cuando la identidad se disuelve? ¿Cuando la conciencia pierde la capacidad de referirse a sí misma? Si la conciencia continúa sin identidad, ¿sigue siendo alguien? ¿O la personalidad es inseparable de la capacidad de conocerse a uno mismo? Desde afuera trazamos una línea en la muerte biológica. Desde adentro esa línea puede no existir en absoluto. Puede no haber un momento final de reconocimiento, ninguna conciencia parada en el borde diciendo adiós, solo un deshilado gradual desapercibido por la cosa, que se deshila, y eso nos lleva a algo aún más inquietante. Si los muertos no son conscientes de que están muertos, entonces la idea de estar atrapados, aburridos, solos o esperando después de la muerte puede ser enteramente una proyección de la mente viva. Esos estados requieren tiempo, memoria y deseo. Sin esos, no hay espera, no hay soledad, no hay miedo. Los muertos pueden no estar en ningún lugar en la forma en que entendemos dónde. Simplemente pueden ya no estar ubicados en la experiencia. O la conciencia puede continuar en una forma tan mínima que llamarla consciente estira la palabra más allá de la utilidad. Si la conciencia no registra la muerte como un evento, entonces algo más debe estar sucediendo en el límite, algo que no se siente como un final desde adentro. Para entender ese límite necesitamos mirar en qué depende realmente la conciencia y qué sucede cuando esos soportes se eliminan lentamente, en lugar de cerrarse abruptamente. Uno de los lugares más reveladores para mirar es la demencia avanzada. En la demencia en etapa tardía el cuerpo permanece vivo, pero el yo narrativo se erosiona. Los nombres desaparecen, las relaciones se disuelven, el tiempo se vuelve sin sentido. Las personas pueden estar despiertas, con los ojos abiertos, respirando, respondiendo a estímulos pero incapaces de reconocerse a sí mismas o su situación. Están conscientes pero no son conscientes de. Las familias a menudo dicen cosas como, ya no están realmente aquí, pero eso no es del todo. Exacto, algo todavía está presente. La atención aún puede ser atraída, la emoción aún puede surgir, la música aún puede evocar respuesta. Lo que se ha ido es el marco que convierte la conciencia en una historia.
Y aquí está la parte crucial. Las personas en estos estados no son conscientes de que han perdido algo. No hay dolor por el yo que una vez existió. No hay realización de ausencia porque la realización requiere memoria de lo que solía ser. Esto ofrece un paralelo poderoso con la muerte. Si la conciencia sobrevive mientras el yo narrativo se disuelve, entonces la muerte no sería experimentada como una pérdida. La pérdida requiere comparación, sin memoria e identidad. No hay nada contra lo que comparar, lo que sugiere que incluso si la conciencia persiste, los muertos no se sentirían muertos, no sentirían nada en relación con la vida en absoluto. Ahora considera lo que sucede en la anestesia profunda. Los pacientes a menudo reportan que un momento están contando hacia atrás y al siguiente están despertando en recuperación. Desde adentro no hay brecha, no pasa tiempo, horas desaparecen. Si la muerte es anestesia permanente, entonces la conciencia no experimenta su ausencia. No hay momento en que la conciencia diga, ahora me he ido. Simplemente cesa de generar experiencia. Pero la muerte puede ser más extraña que la anestesia, porque la anestesia suprime activamente la actividad neural de manera coordinada. La muerte es descontrolada. Los sistemas fallan de manera desigual. Entonces la conciencia podría no desaparecer limpiamente, podría fragmentarse, adelgazarse, distorsionarse. Esto nos lleva a la idea del último cuadro de conciencia. Algunos investigadores especulan que a medida que el cerebro pierde oxígeno, puede producir un patrón final estabilizado de actividad, una especie de momento congelado, no congelado en el tiempo desde afuera, sino estático desde adentro, sin progresión, sin cambio. Si la conciencia estuviera bloqueada en tal estado, no habría sentido de duración, ninguna conciencia de estar atascado, solo una sola presencia inmutable. Desde afuera ese estado duraría solo segundos antes de que el cerebro se apague completamente. Desde adentro no duraría en absoluto o podría no terminar. Aquí es donde la intuición se rompe porque nuestras mentes no pueden imaginar experiencias sin tiempo, pero la física lo permite y también la neurociencia, al menos en teoría. Ahora demos un paso atrás de la biología y miremos la filosofía. Durante siglos los filósofos han debatido si la conciencia es algo que el cerebro produce o algo que el cerebro filtra. Si el cerebro es un generador, la conciencia termina cuando el cerebro termina. Si el cerebro es un filtro, la conciencia puede continuar cuando el filtro se rompe. Incluso si rechazas la idea del filtro, vale la pena examinar cómo sería la conciencia sin filtrado. Un filtro no solo permite la conciencia, la moldea, la restringe, le da límites. Sin esas restricciones, la conciencia podría no ser capaz de organizarse en algo reconocible. Imagina verter agua en un molde. El molde le da forma, quita el molde y el agua no desaparece, pero tampoco retiene la forma. Si la conciencia continúa sin la estructura cerebral, puede existir sin características, no personal, no localizada, no dirigida. En ese estado no hay ojo para notar la muerte. Esto se alinea con ciertas tradiciones contemplativas que describen la muerte no como aniquilación, sino como deconstrucción. El yo se desmorona capa por capa. Lo que queda no es una persona, lo que lleva a una implicación inquietante. El miedo a la muerte puede ser miedo a la pérdida del yo, no miedo a la no existencia. Y si el yo se disuelve antes de que la conciencia lo haga, entonces los muertos no pueden ser conscientes de estar muertos, porque la cosa que podría saber eso ya no existe. Ahora abordemos algo más personal. Muchas personas se preocupan por morir repentinamente. Imaginan un momento final de terror, de realización, de arrepentimiento, pero la evidencia de casos de muerte súbita sugiere que el miedo intenso no está garantizado. En muchos accidentes la conciencia parece cerrarse rápidamente. El shock amortigua la emoción. La cognición colapsa. Incluso cuando la conciencia persiste brevemente, a menudo carece de contenido narrativo, sin vida pasando ante los ojos, sin monólogo interno, solo sensación cruda luego, nada. Esto no significa que la muerte sea indolora o pacífica en todos los casos. Significa que la idea de la muerte como una realización completamente consciente es probablemente un mito, lo que plantea un pensamiento incómodo. Si los muertos no son conscientes de que están muertos, entonces la muerte no proporciona cierre. No hay comprensión final, no hay aceptación, no hay está bien ahora. Esos momentos pertenecen a la imaginación viva. Desde adentro puede no haber momento final en absoluto. Esto tiene consecuencias para cómo pensamos sobre asuntos pendientes, culpa o mensajes no dichos. A menudo nos preocupamos de que los muertos estén pensando en estas cosas, que estén persistiendo con arrepentimientos,
pero el arrepentimiento requiere memoria y autorreflexión. Sin esos no hay asuntos pendientes. Los muertos no están pensando en nosotros, no porque no les importe, sino porque el pensamiento mismo puede ya no ser posible, o la conciencia puede existir, sin la capacidad de importar de la manera que lo entendemos. Ahora considera un ángulo final para esta parte. Si la conciencia se desvanece gradualmente, entonces puede haber un umbral donde la conciencia existe, pero no puede formar nuevas memorias. En ese caso, la conciencia podría experimentar algo, pero nunca sería recordado, ni siquiera por sí misma. Esto es similar a ciertos estados de amnesia, donde las personas están conscientes, responden, incluso conversan, pero no pueden retener ninguna memoria de lo que acaba de suceder. Desde afuera parecen presentes, desde adentro, la experiencia se reinicia. Continuamente, si la muerte incluye una fase como esta, entonces, la conciencia podría existir sin continuidad, sin acumulación de experiencia, sin sentido de duración. Nuevamente tal conciencia no podría reconocer la muerte. Entonces, a través de la biología, la psicología, la filosofía y los informes vividos, el patrón permanece consistente. O la conciencia termina o continúa, en una forma que no puede reconocer su propio final, lo que significa que la pregunta con la que comenzamos sigue colapsando. ¿Están conscientes los muertos de que están muertos? Cada camino que seguimos lleva al mismo lugar. No hay momento de conocimiento, no porque la muerte esté oculta, sino porque conocer requiere una estructura que la muerte desmantela. Si no hay momento final de comprensión, entonces la muerte no resuelve nada, no responde preguntas, no proporciona perspectiva, no transforma la confusión en claridad. Esa idea por sí sola cambia. ¿Cómo pensamos sobre la conciencia después de la muerte? Porque elimina la suposición de que algo sucede de la manera que usualmente queremos decir. En cambio, la muerte puede ser más como la ausencia de más sucediendo. Para ver por qué esto importa, considera cuán fuertemente los humanos confían en los finales. Las historias terminan, las conversaciones terminan, el dolor termina, incluso el sueño termina. Los finales dan significado a lo que vino antes, crean forma, pero la conciencia despojada de memoria y tiempo no puede percibir un final. Desde adentro puede no haber signo de puntuación en absoluto. Aquí es donde la pregunta se vuelve incómoda de una manera nueva. Si los muertos no son conscientes de que están muertos, entonces la muerte no pertenece a los muertos, pertenece a los vivos que observan la ausencia. Decimos que alguien está muerto, pero esa es una clasificación externa. Describe un cuerpo y sus funciones, no describe una experiencia. Y esto crea una asimetría extraña. La muerte es absoluta desde afuera, pero posiblemente inexistente desde adentro. Desde afuera hay una transición clara. Desde adentro puede no haber transición en absoluto. Ahora examinemos una de las intuiciones humanas más persistentes, que la conciencia debe ir a algún lado. Esta intuición no viene de la evidencia, viene del sesgo de continuidad. Experimentamos la conciencia como continua, entonces asumimos que debe permanecer continua, pero la continuidad es una característica de la memoria. Sin memoria la continuidad desaparece. Imagina leer un libro, luego tener cada página después del capítulo 3 borrada. Desde tu perspectiva como lector la historia termina. Desde la perspectiva de los personajes, dentro del libro no hay página final, simplemente no se genera más historia. La conciencia puede ser similar. No un viajero moviéndose a través de estados, sino un proceso que deja de ser generado. Si eso es cierto, entonces los muertos no son conscientes de estar muertos, por la misma razón que una canción en pausa no es consciente de que se ha detenido. Pero esto plantea otro pensamiento inquietante. Si la conciencia es un proceso y no una cosa, entonces no puede observar su propia ausencia. No hay conciencia de no conciencia, lo que significa que desde adentro, la muerte no puede ser experimentada como nada. La nada no es una experiencia. Entonces, cuando las personas temen experimentar nada, para siempre están imaginando algo que no puede ocurrir. Para siempre requiere tiempo. La nada requiere ausencia de conciencia. Los dos no pueden coexistir. Este es uno de los argumentos más fuertes contra el sufrimiento posterior a la muerte. El sufrimiento requiere conciencia, más interpretación, más duración. Elimina cualquiera de esos, y el sufrimiento colapsa. Ahora miremos el duelo porque revela algo importante sobre cómo pensamos que los muertos experimentan la muerte. Cuando alguien muere, a menudo decimos cosas como, les habría encantado esto, o estarían orgullosos, o no querrían que estuviéramos tristes. Estas declaraciones implican conciencia continua, pero emocionalmente funcionan de manera diferente.
No se trata de lo que los muertos están experimentando, se trata de mantener la continuidad en la mente viva. Los muertos no necesitan consuelo, los vivos sí, y sin embargo en todas las culturas, las personas reportan una sensación de que los muertos no están angustiados. Incluso cuando los sistemas de creencias difieren enormemente, hay un tema recurrente: los muertos están en reposo o más allá de la preocupación. Esto puede no ser creencia, puede ser inferencia, una comprensión intuitiva de que sin conciencia estructurada por tiempo y yo la angustia es imposible. Pero hay otra dimensión que no hemos examinado todavía: el papel del miedo en dar forma a nuestras suposiciones. El miedo exige conciencia. El miedo es una emoción orientada al futuro. Anticipa daño, sin tiempo, y el miedo no puede existir. Entonces, cuando imaginamos a los muertos temiendo su condición, estamos proyectando cognición viva en un estado que probablemente no puede soportarla. Esta proyección es poderosa. Es por eso que las personas temen ser enterradas vivas, atrapadas, olvidadas. Pero todos esos temores requieren conciencia más duración. Sin duración no hay espera. Sin memoria no hay ser olvidado. Sin identidad no hay nadie que esté atrapado. Entonces la idea de que la conciencia posterior a la muerte sea angustiante se desmorona bajo escrutinio, lo que nos lleva a una pregunta que se siente casi tabú. Si los muertos no son conscientes de que están muertos y no están angustiados por ello, entonces ¿por qué la muerte se siente tan pesada para nosotros? Parte de la respuesta es biológica. Estamos programados para evitar la muerte. Nuestros cerebros la tratan como la amenaza definitiva. Ese miedo opera independientemente de si la amenaza involucra sufrimiento. Otra parte es psicológica. La muerte representa el colapso de las estructuras de significado. Los proyectos terminan, las relaciones terminan, las narrativas se detienen a mitad de frase. Pero quizás la razón más profunda es esta: la muerte nos niega una audiencia. Queremos que nuestras vidas sean presenciadas. Queremos que signifiquen algo para alguien incluso al final. La idea de que la conciencia simplemente se detenga sin reflexión, sin resumen, sin reconocimiento se siente como una traición. Entonces imaginamos a los muertos observando, sabiendo, entendiendo. Pero la evidencia sigue apuntando a otro lado. Ahora examinemos una hipótesis más extrema. ¿Qué pasa si la conciencia continúa indefinidamente pero sin formación de memoria? En ese caso, la conciencia existiría en un presente perpetuo sin acumulación. Cada momento surgiría y desaparecería instantáneamente, sin dejar rastro. No habría continuidad, no habría sentido de duración. Desde adentro, esto no se sentiría como eternidad. La eternidad requiere memoria de momentos previos. Se sentiría como nada en absoluto. Incluso si la conciencia estuviera técnicamente presente para siempre, nunca lo sabría. Lo que nos devuelve a la misma conclusión desde otro ángulo más. Ya sea que la conciencia termine, se desvanezca, se fragmente o persista sin estructura, no hay escenario en el que los muertos sepan significativamente que están muertos, y esa realización nos obliga a confrontar algo más. Si la muerte no involucra conciencia de estar muerto, entonces todo el drama existencial sobre lo que sucede después puede estar mal dirigido, no equivocado pero apuntado al sujeto equivocado. Si la muerte no puede ser experimentada como un final, entonces la conciencia no cruza un umbral, simplemente deja de estar estructurada de una manera que permita el reconocimiento. Y eso tiene consecuencias no solo para lo que los muertos experimentan, sino para cómo deberíamos pensar sobre el significado, la responsabilidad y el miedo mientras estamos vivos. Porque si no hay conciencia de estar muerto, entonces la muerte no puede enseñarnos nada. No hay lección aprendida. Al final, no hay perspectiva ganada. No hay comprensión final que reenmarca la vida. Cualquier visión que ganemos sobre la muerte debe ser ganada antes de que suceda, mientras la conciencia todavía es capaz de reflexión. Esto es incómodo, porque muchas personas confían en la idea de que la muerte aclarará las cosas, que eliminará las preocupaciones triviales y revelará lo que importó. Pero si la conciencia se disuelve sin reflexión, entonces la claridad nunca llega, lo que significa que el significado no es algo a lo que llegamos, es algo que construimos o dejamos de construir mientras estamos vivos. Ahora considera algo más. Las personas a menudo temen que sus momentos finales estarán llenos de pánico, arrepentimiento o realización. Pero como hemos visto, los estados cognitivos y emocionales intensos requieren sistemas neurales funcionales. A medida que esos sistemas fallan, la complejidad emocional colapsa primero. Esto sugiere que el monólogo interno dramático que imaginamos en la muerte es poco probable.
El cerebro no guarda sus funciones más sofisticadas para el final. Entonces, si la conciencia persiste brevemente, puede ser simplificada, no intensificada. Esto remarca uno de los miedos más persistentes, el miedo de saber que se acabó. Saber requiere memoria, tiempo y autorreferencia. Esas son precisamente las cosas que se deterioran más temprano, lo que significa que el miedo de ese momento puede ser un miedo de algo que no puede suceder. Ahora hablemos de algo que se siente aún más perturbador, la idea de que la muerte es indiferente, no cruel, no amable, solo indiferente. La indiferencia es aterradora para la mente humana porque anhelamos intención, queremos que los finales signifiquen algo, queremos que nos reconozcan. Pero la muerte no parece hacer eso. Desde la perspectiva de la conciencia puede no haber perspectiva en absoluto. Por eso la muerte ha sido comparada con el sueño profundo tan a menudo, no porque se sienta igual, sino porque desde adentro no hay memoria de transición, no recuerdas quedarte dormido. Un momento estás y al siguiente no eres consciente del paso. Si la muerte es así sin despertar, entonces la conciencia nunca experimenta su propia ausencia, lo que lleva a una visión que se siente paradójica pero sigue resurgiendo. Nunca experimentas estar muerto, solo experimentas estar vivo. Entonces, el miedo de estar muerto es un miedo de un estado imaginado que no puede ser experimentado. Esto no hace que la muerte sea trivial. La hace absoluta de una manera diferente. Ahora examinemos una dimensión más, preocupación moral. Algunas personas se preocupan por la conciencia posterior a la muerte debido al castigo, el juicio o la responsabilidad. Estas ideas dependen de la autoconciencia continua y la memoria. Si la conciencia se disuelve o persiste sin estructura, entonces el juicio posterior a la muerte como experiencia se vuelve imposible. Esto no argumenta contra la moralidad, la reubica. La responsabilidad existe solo, mientras la conciencia existe, lo que significa que la ética pertenece enteramente a la vida. No hay ajuste de cuentas cósmico experimentado después de la muerte, porque la experiencia misma puede no estar presente para recibirlo. Esto es profundamente inquietante para algunos sistemas de creencias y profundamente aliviador para otros. Pero el punto importante es este. La pregunta de si los muertos son conscientes de que están muertos tiene implicaciones mucho más allá de la curiosidad. Desafía la suposición de que la muerte es parte de la narrativa moral. Ahora considera otro miedo, el miedo de estar solo después de la muerte. La soledad requiere autoconciencia y la ausencia de otros a lo largo del tiempo, sin tiempo. Y la soledad no puede surgir. Incluso si la conciencia persistiera en aislamiento, no experimentaría ese aislamiento como carencia. Entonces la idea de que los muertos están solos, observando a los vivos, anhelando ser recordados, parece psicológicamente imposible. Esto no significa que las personas estén equivocadas al sentirse conectadas con los muertos. Significa que la conexión fluye en una dirección. La memoria no requiere reciprocidad. Ahora llegamos a una conclusión tranquila pero poderosa. Si los muertos no son conscientes de que están muertos, entonces la muerte no involucra miedo, confusión, espera o comprensión. No es una experiencia que se desarrolla, es la ausencia de más desarrollo, lo que nos lleva a algo sutil. Si la muerte no se experimenta, entonces su único poder radica en la anticipación. Da forma a cómo vivimos no por lo que nos hace, sino por lo que pensamos que nos hará, y eso sugiere algo radical. Quizás la relación más saludable con la muerte no es imaginarla claramente, sino reconocer que no puede ser imaginada con precisión en absoluto. Cada imagen que formamos involucra conciencia observándose a sí misma. La muerte no apoya esa estructura. Entonces, en lugar de preguntar, ¿cómo será la muerte?, una mejor pregunta podría ser, ¿cómo cambia el saber que no hay momento final, la forma en que vivimos ahora? Si no hay resumen al final, entonces el significado no se difiere. Si no hay conciencia después de la muerte, entonces el arrepentimiento no se corrige. Si no hay realización final, entonces la comprensión debe suceder aquí. Y esto nos devuelve a la pregunta original ahora transformada. ¿Están conscientes los muertos de que están muertos? La respuesta parece ser no, no porque la conciencia sea cruelmente negada, sino porque la capacidad de saber se disuelve con las estructuras que hicieron posible el conocimiento, lo que significa que la muerte no es algo que le sucede a la conciencia. Es el punto donde la conciencia ya no puede suceder como algo, y esa realización lleva un tipo extraño de paz, no porque nos conforte, sino porque elimina una carga. No es una experiencia esperando del otro lado. Desde afuera la muerte parece absoluta, el cuerpo se detiene, los sistemas fallan, el tiempo continúa sin alguien. En él, desde adentro puede no quedar un adentro para observar ese cambio en absoluto.
La conciencia no pasa a la muerte, pierde las condiciones que le permiten existir como experiencia. Esto elimina el final dramático que las personas esperan. Probablemente no hay realización final, no hay adiós interno, no hay momento de comprensión. La neurociencia muestra que la conciencia depende de sistemas frágiles que colapsan rápidamente. La psicología muestra que el reconocimiento y el significado se desvanecen antes que la conciencia misma. La filosofía muestra que nada puede experimentar su propia ausencia. Los informes de experiencias cercanas a la muerte muestran confusión, desapego o nada recordado. Todos apuntan en la misma dirección. Los muertos no son conscientes de que están muertos, no porque algo les sea quitado, sino porque la estructura requerida para saber algo se disuelve. Esto también elimina muchos de los miedos que proyectamos en la muerte. Estar atrapado, ver el mundo, continuar, sentirse solo, aburrido o asustado. Todos estos requieren memoria, tiempo e identidad. Sin esos no hay nada que temer. La muerte no es cruel ni amable, es inerte. El peso emocional que le damos pertenece enteramente a la mente viva. Si la muerte no se experimenta entonces, la vida es el único lugar donde existe la experiencia. Nunca extrañarás la vida una vez que termine porque extrañar requiere memoria. Nunca lamentarás lo que sucedió porque lamentar requiere reflexión. Nunca desearás otro momento porque desear requiere tiempo. Esas preocupaciones terminan con la conciencia misma. La comprensión no llega después. O sucede ahora o no sucede en absoluto. Esto cambia cómo pensamos sobre el significado y el legado. El legado no es algo que los muertos experimentan, es algo que los vivos llevan. El significado no resuena en la conciencia después de la muerte. Continúa solo donde la conciencia todavía existe. Cuando la muerte llega, no hay momento de conocimiento. Ninguna. Conciencia parada en la oscuridad. Ninguna realización de ausencia. Solo el fin de la experiencia estructurada. Y ahora quiero pedirte algo importante. Si este video te ha hecho reflexionar sobre la conciencia, la muerte y el significado de una manera nueva, si te ha dado una perspectiva diferente sobre estos temas profundos, te invito a que te suscribas a Espacio del Sueño. Estamos cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y cada suscripción nos ayuda a seguir explorando estas preguntas fundamentales que todos llevamos dentro pero rara vez expresamos. Este canal existe para crear un espacio donde podamos mirar directamente a las preguntas más inquietantes, sin miedo ni negación, solo con honestidad y curiosidad. Únete a esta comunidad de personas que no tienen miedo de explorar lo desconocido. Suscríbete ahora y continúa este viaje con nosotros mientras exploramos los misterios de la conciencia, el sueño y la experiencia humana. Ahora continuemos porque hay algo más que necesitamos entender sobre cómo la muerte interactúa con todo lo que hemos construido mientras estamos vivos, el significado que le damos a nuestras acciones, las relaciones que cultivamos, los proyectos que perseguimos. Todos estos existen dentro del marco de la conciencia temporal. Cuando ese marco se disuelve, ¿qué queda? Esta pregunta no es abstracta, tiene consecuencias concretas para cómo vivimos cada día. Si los muertos no experimentan nada después, entonces cada momento de conciencia que tenemos ahora es literalmente todo lo que existe. No hay segunda oportunidad para reflexionar, no hay perspectiva posterior, no hay momento en el que finalmente entendamos lo que todo significó. El significado debe ser construido aquí en tiempo real, mientras la conciencia todavía puede construir. Esto no es pesimista, es liberador de una manera extraña. Significa que no estamos trabajando hacia alguna revelación futura. No hay examen final donde todo se aclare. Hay solo este proceso continuo de conciencia dándole forma a la experiencia, y la experiencia dándole forma a la conciencia. Entonces, cuando preguntamos qué deberíamos hacer con nuestras vidas, sabiendo que la muerte no ofrece conclusión, la respuesta se vuelve más clara. Deberíamos crear el significado que queremos experimentar, no el significado que esperamos que se revele. Deberíamos cultivar las conexiones que nos importan, ahora no preservarlas para alguna apreciación futura. Deberíamos vivir de maneras que honren el hecho de que la conciencia es temporal, frágil y extraordinaria, porque si los muertos no pueden reflexionar sobre sus vidas, entonces la reflexión solo tiene valor mientras estamos vivos. Esto también cambia cómo pensamos sobre el arrepentimiento. A menudo imaginamos que llevaremos nuestros arrepentimientos con nosotros de alguna manera, que nos perseguirán incluso después de la muerte, pero si la conciencia se disuelve, entonces el arrepentimiento se disuelve con ella. Esto no significa que el arrepentimiento no importa ahora, significa que su poder existe solo en el presente, no proyectado hacia algún futuro interminable.
Entonces la pregunta no es cómo vivir para evitar el arrepentimiento en la muerte. La pregunta es cómo vivir para minimizar el arrepentimiento en cada momento, mientras la conciencia todavía puede sentirlo. Esto requiere honestidad radical sobre lo que realmente valoramos, no lo que pensamos que deberíamos valorar, no lo que otros esperan que valoremos, sino lo que realmente resuena con nuestra experiencia consciente ahora, porque ahora es todo lo que hay. El pasado existe solo como memoria en la conciencia presente. El futuro existe solo como anticipación en la conciencia presente. Incluso el concepto de muerte existe solo como un pensamiento en la conciencia presente. Entonces, cuando enfrentamos nuestra mortalidad, no estamos enfrentando un evento futuro, estamos enfrentando una idea actual, y esa idea tiene poder solo porque la conciencia le da poder. Esto sugiere algo profundo. Podríamos relacionarnos con la muerte de manera diferente, no negándola, sino reconociendo que nunca será experimentada como imaginamos. Cada escenario que construimos involucra un yo observador. Pero ese yo puede no sobrevivir de ninguna forma significativa. Entonces el miedo no es a la experiencia de la muerte, sino a la anticipación de la no experiencia, que es una categoría extraña. Es como tener miedo de no tener miedo, como preocuparse por no preocuparse. La estructura del miedo mismo colapsa bajo examen, y sin embargo el miedo permanece porque somos criaturas que proyectan hacia adelante. Somos conscientes de nuestra mortalidad de maneras que otros animales aparentemente no lo son. Llevamos el conocimiento de la muerte con nosotros todos los días. Da forma a nuestras decisiones, nuestros valores, nuestras relaciones. Entonces, aunque la muerte misma puede no involucrar experiencia, la conciencia de la muerte ciertamente sí. Vivimos en la sombra de algo que puede no tener sustancia, y eso crea una tensión peculiar. Queremos que la vida signifique algo, pero sabemos que cualquier significado que creemos terminará con nosotros. Queremos que nuestras acciones importen, pero sabemos que no habrá un juez final que evalúe su valor. Queremos ser recordados, pero sabemos que eventualmente incluso los recuerdos se desvanecerán. Estas tensiones no tienen resolución limpia, porque surgen de la naturaleza de la conciencia temporal, tratando de comprenderse a sí misma, pero quizás no necesitan resolución. Quizás la tensión misma es parte de lo que hace que la conciencia sea tan notable. Estamos conscientes de que somos temporales. Estamos conscientes de que esta conciencia terminará. Y sin embargo aquí estamos, experimentando, reflexionando, preguntando, creando significado a pesar de saber su fragilidad. Eso es extraordinario, no trágico, extraordinario, porque significa que cada momento de conciencia es improbable, precioso, único. Si los muertos no son conscientes de estar muertos, entonces nunca conocerán lo que se perdieron, lo que significa que todo el valor de la experiencia existe solo mientras ocurre. Este texto, este momento de reflexión, solo tiene valor porque la conciencia está presente para experimentarlo. No acumula valor para alguna apreciación futura. Es valioso ahora o no lo es en absoluto, y eso es cierto para cada momento, cada conversación, cada experiencia. Su valor no se almacena en algún lugar para revisión posterior. O se experimenta ahora o se pierde. Esto hace que la presencia sea fundamental, no como una técnica de atención plena, sino como un reconocimiento de realidad. La conciencia solo existe en el presente, incluso cuando reflexiona sobre el pasado o anticipa el futuro, lo hace ahora. Y si la muerte es el punto donde el ahora deja de generarse, entonces cada ahora que experimentamos es literalmente todo lo que existe. No hay acumulación hacia alguna suma final, solo esta presencia continua que eventualmente se detendrá, y cuando se detenga nadie notará la detención, lo que nos devuelve al inicio de toda esta exploración. ¿Están conscientes los muertos de que están muertos? Y ahora podemos ver que la pregunta contiene su propia respuesta. Pregunta si hay conciencia de una condición. Pero la condición misma es la ausencia de conciencia estructurada. Es como preguntar si el silencio es consciente de no ser sonido. Las categorías no se alinean. La muerte no es un estado que se experimenta. Es la transición fuera de los estados experienciales. Y las transiciones sin retorno no pueden ser conocidas desde adentro, porque no hay adentro que persista para conocer. Esto significa que toda nuestra pregunta ha sido un ejercicio de empujar la conciencia hasta sus límites conceptuales, tratando de imaginar lo que sucede cuando las condiciones para imaginar desaparecen, y lo que encontramos es consistente, ya sea que abordemos desde la neurociencia, la psicología, la filosofía o la experiencia vivida, la conclusión permanece. No hay momento de saber,
No hay conciencia flotando en ausencia reconociendo su situación, solo la cesación gradual o repentina de las condiciones que hacen posible cualquier tipo de reconocimiento. Los muertos no saben que están muertos por la misma razón que el sueño profundo. Sin sueños no sabe que está dormido. Por la misma razón que la inconsciencia no experimenta su propia inconsciencia. Por la misma razón que la no existencia. No puede ser experimentada como tal. Las estructuras requeridas para conocer se han ido, y con ellas se va cualquier entidad que podría hacer el conocimiento. Entonces, si hay algo consolador en esta exploración es esto. La muerte no involucra los horrores que a menudo imaginamos. No hay conciencia atrapada en la oscuridad. No hay soledad eterna. No hay aburrimiento interminable. No hay arrepentimiento perpetuo. No hay miedo sin fin. Todos esos estados requieren conciencia estructurada por tiempo, memoria e identidad. Sin esas estructuras no pueden existir. Lo que queda, si es que queda algo, está más allá del lenguaje, porque el lenguaje mismo depende de las distinciones que la muerte puede disolver. Entonces, vivimos en un misterio, pero es un misterio específico, no el misterio de qué experimenta la muerte, sino el misterio de por qué existe la conciencia en absoluto, por qué este proceso improbable ocurre, por qué hay algo que es ser tú ahora mismo leyendo estas palabras. Reflexionando sobre estas ideas, eso es lo verdaderamente inexplicable. No la muerte sino la vida, no el final de la experiencia sino su existencia. Y si los muertos no son conscientes de estar muertos, entonces todo lo que importa sucede aquí, en este extraño intervalo entre el nacimiento y la muerte donde la conciencia brevemente florece, hace preguntas sobre sí misma, crea significado, experimenta conexión y eventualmente se disuelve sin saber que se ha disuelto. No hay nada esperando de él. Otro lado, no hay tribunal de revisión, no hay perspectiva final, solo este momento presente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, hasta que no haya más, y eso es suficiente, tiene que serlo, porque es todo lo que hay. La pregunta nunca fue realmente sobre los muertos, fue sobre los vivos tratando de entender su propia temporalidad. Y la respuesta es clara. La conciencia es un fenómeno de ahora. La muerte es la ausencia de ahora futuro. Entre estos dos puntos está todo lo que alguna vez experimentarás. Así que la verdadera pregunta no es si los muertos saben que están muertos. La verdadera pregunta es si los vivos saben que están vivos, si reconocemos la improbabilidad y el privilegio de la conciencia mientras todavía la tenemos, si creamos el significado que buscamos mientras las condiciones para crear significado todavía existen, porque una vez que esas condiciones se van, no hay nadie para lamentar su ausencia, no hay nadie para desear más tiempo, no hay nadie en absoluto. Solo el universo continuando su proceso indiferente, y en ese contexto la conciencia es increíblemente preciosa, no porque dure, sino precisamente porque no dura. Es un intervalo finito de experiencia estructurada en un cosmos que mayormente carece de tal estructura. Y ese intervalo está sucediendo ahora, estás consciente ahora, estás experimentando ahora, y algún día eso se detendrá, y no habrá experiencia de la detención, lo cual significa que este momento ahora mismo es todo, no es preparación para algo más importante, no es un medio para un fin futuro, es la cosa misma, la conciencia experimentándose a sí misma, preguntándose sobre su propia naturaleza, reconociendo su propia impermanencia, y eso es tan cerca como llegamos a cualquier tipo de significado último, no una revelación esperando al final, sino este proceso de conciencia, reflexionando sobre conciencia, conocimiento reconociendo su propia fragilidad, experiencia saboreando su propia temporalidad. Los muertos no saben nada, porque no hay nadie para saber. Los vivos lo saben todo porque hay alguien para experimentar el saber. Y entre esos dos estados, no hay transición experimentada, solo la cesación de las condiciones para experimentar transiciones. Entonces, vive ahora, reflexiona ahora, conecta ahora, crea significado ahora, porque ahora es literalmente todo lo que hay, todo lo que alguna vez hubo, todo lo que alguna vez habrá. La muerte no te espera como una experiencia. Simplemente marca el punto donde la experiencia se detiene, y cuando se detiene tú no estarás ahí para notarlo, lo cual es la misma respuesta que hemos estado rodeando desde el principio. Nunca experimentarás la muerte, porque la muerte es precisamente el fin de la experiencia. Los muertos no saben que están muertos, porque no hay nadie allí para saber nada. Y ese es quizás el hecho más fundamental sobre la mortalidad. No que termine con sufrimiento, sino que termine con ausencia. Ausencia completa. Ausencia tan total que ni siquiera puede experimentarse como ausencia, y en esa ausencia no hay miedo, no hay arrepentimiento, no hay pérdida, no hay nada en absoluto.
lo cual significa que cada miedo que tienes sobre la muerte es un miedo sobre estar vivo ahora, imaginando no estar vivo después. Pero el después nunca llegará para ti, solo llegará para aquellos que quedan. Para ti solo hay ahora, interminable ahora hasta que no haya más ahora. Y luego nada, no experimentado como nada, sino simplemente no experimentado. Y eso es todo, esa es toda la historia. Los muertos no saben que están muertos, nunca lo sabrán, nunca pueden saberlo, y tú tampoco lo sabrás. Vivirás hasta que no vivas, y la transición entre esos estados no será notada por ti, solo por otros. Para ti solo habrá haber sido consciente. Nunca habrá conciencia de ya no ser consciente. Y con ese entendimiento podemos finalmente dejar ir la pregunta, no porque haya sido respondida, sino porque hemos visto que pide algo imposible. Pide que imaginemos experiencia sin las condiciones para experiencia. Pide que concibamos conciencia sin estructura. Pide que conozcamos lo que no puede ser conocido. Y al presionar contra esa imposibilidad, hemos aprendido algo valioso, no sobre la muerte sino sobre la vida, que la conciencia es más frágil y más preciosa de lo que generalmente reconocemos, que el significado debe ser creado no descubierto, que la presencia es todo lo que tenemos, y que cuando se va no habrá nadie para extrañarla, lo cual de alguna manera lo hace todo más simple. Vive bien ahora, ama bien ahora, crea bien ahora, porque ahora es todo. Y los muertos que algún día seremos nunca sabrán que alguna vez fuimos. Gracias por acompañarme en Espacio del Sueño en esta exploración profunda. Nos vemos en el próximo video.